En este video vamos a revisar lo que viene siendo el dominio y el contradominio de una función. Antes de comenzar, déjame decirte que también el contradominio también se conoce como rango. Para efectos de este video vamos a seguir llamándolo contradominio. Y bueno, el dominio se puede dividir en dos tipos de dominio, un dominio implícito y un dominio explícito. El dominio implícito es aquel en el cual el fenómeno, o en este caso el problema, no me dice cuál sería el dominio, sino que a mí me toca poderlo encontrar. Mientras que en el dominio explícito, en este caso, pues el fenómeno, o en este caso nuestro problema, nos menciona cuál es el dominio en el cual esa función está trabajando. Tenemos en este ejemplo que tenemos dos funciones, o en este caso es la misma función. Si fuera la función implícita, con dominio implícito, nosotros tenemos que encontrar cuál sería ese dominio en donde la función trabaja adecuadamente. Mientras que en el dominio explícito, pues ya nos está mencionando ahí, por ejemplo, tenemos que este valor desde 4 menor que x menor o igual a 5. Entonces, en este segundo caso, la función solamente tendría que trabajar en ese dominio. Aquí en este video solamente nos enfocaremos a entender y pues, a determinar un dominio implícito de alguna función. Vamos a enfocarnos a la función que tenemos en pantalla. En este caso es y igual a x cuadrada más 5. Si nosotros graficamos esa función, entonces vamos a obtener una parábola, la cual si vemos es una curva que es simétrica en el eje y. Entonces el dominio viene siendo los números reales en los cuales yo ingreso en el valor de x para esta función específicamente hablando, y en los cuales el resultado, una vez evaluado, pues sea un valor real también. En este caso, pues el dominio sería en el eje de las x. Mientras que el contradominio vendría siendo la respuesta, en este caso el valor de y que hemos encontrado con los valores de nuestro dominio. Para efectos de esta función, pues vemos que es el contradominio en el eje y. En otras palabras, podríamos decir que el dominio es la señal que entra a la función y el contradominio viene siendo la respuesta. Entonces, si lo trabajamos de esa manera, si nosotros invirtiéramos, o en este caso despejamos a x y dejamos a x expresada como si fuera una función de y, entonces ahora cambian los papeles. Entonces ahora el dominio va a ser y el contradominio va a estar en x. Esto es porque en la forma en la que estamos viendo la función, y viene siendo mi señal y x viene siendo la respuesta. Se los menciono de esta manera porque acuérdense que las matemáticas pues, son un lenguaje para platicar con los fenómenos que trabajamos en la ingeniería, tanto como en la física. Por lo tanto, nuestra x y nuestra y pueden ser cualquier otra variable. Entonces va a depender mucho de cómo organicemos nuestras funciones o esas variables. Entonces, pues aquí nos toca a nosotros determinar o identificar cuándo estamos hablando de dominio y cuándo estamos hablando de contradominio. Para continuar con el video vamos a enfocarnos entonces al caso anterior, donde tenemos a y expresada en función de x, donde el dominio está en x y el contradominio está en y. Vamos a seguir trabajando con esa misma ecuación. Entonces sabemos que y igual a x cuadrada más 5, nosotros la podemos representar como una función de x que es igual a x cuadrada más 5. Si nosotros pasamos a sustituir valores al azar en nuestra función, podemos ir viendo cómo se va comportando esta función. Por ejemplo, ahí tenemos 4 valores sustituidos en nuestra función. Si nosotros evaluamos en menos 2, el resultado va a ser 9. Si nosotros evaluamos en 0, el resultado va a ser 5. Si nosotros evaluamos con 2, entonces nos va a dar 9 nuevamente. Y si evaluamos con 100, pues ya nos va a dar 10.005. Yo te recomendaría aquí que hicieras el ejercicio de tomar más valores y empezaras a sustituirlos. Si hubiese algún valor que hiciera que nuestra función se indetermine, entonces ese valor tendría que salir de nuestro dominio. Entonces, para la función en particular que tenemos aquí, vamos a ver que esa función trabaja en cualquier número real. Es decir, si nosotros reescribimos nuestras
nuestra función, entonces podemos llegar a la conclusión que cualquier número real sustituido en el valor de x me va a dar como resultado un valor real. Esto es, que no hay un número que me determine esta función. Por lo tanto, yo puedo reescribir que el dominio va a ir desde menos infinito hasta infinito. Ahora, para poder encontrar lo que es el dominio, entonces podemos retomar lo que ya hicimos de la sustitución de los valores y pasamos a analizar estos valores. El primer valor, que es menos 2, da un valor de 9. Repetimos evaluando con 0, da un valor de 5. Evaluando con 2 se repite 9 y evaluando con 100 nos da un valor de 10.005. Si nos enfocamos en cuando evaluamos con 100, vemos que nos da un valor muy grande. Ese 100 es elevado al cuadrado y además se le suma el 5. Por lo tanto, a valores muy altos voy a obtener valores todavía mayores. Si nos enfocamos con el valor de 0, podremos observar que al evaluar entonces yo tengo un resultado de 5. Mientras que si yo evalúo números negativos, como es el caso del menos 2, voy a obtener valores positivos. Esto es debido a el cuadrado que tenemos en la función. Entonces, el valor más pequeño de respuesta que voy a tener sería entonces 5. Por lo tanto, el valor más pequeño que puedo obtener en el contradominio va a ser 5. De motivo para que tú realices más sustituciones y verifiques esta parte. Por lo tanto, podemos finalizar este ejercicio diciendo que el dominio es para todas las x que tienen valores de los números reales, y el contradominio, o también rango, pues entonces va a ir desde un valor de 5 hasta infinito. Observa que aquí el 5 es el lado cerrado del intervalo, mientras que el infinito es un lado abierto.